Nos encontramos en la Casa de Gobierno de Jujuy. A principios del siglo XX, este edificio estaba en plena construcción. Era el año 1900. ¿Querés ver una foto? Comenzaba el siglo XX y los jujeños se preparaban para festejar el cambio de siglo. La llegada del tren, el centenario del 25 de mayo y hasta la famosa Casa Barrau se denominaba la tienda del nuevo siglo. En el mundo es un momento de grandes cambios y adelantos tecnológicos. Henry Ford revolucionó la industria del automóvil con su famoso modelo Ford T. Además, en 1910, en San Salvador de Jujuy, circuló el primer automóvil. Otro gran invento del siglo XX sobrevolaba los cielos de Jujuy de la mano de Pablo Castaheber en el año 1914 en la zona de la Feria de la Tablada. ¿Qué pasaba en el mundo? En 1905, Albert Einstein formulaba la teoría de la relatividad. Soy Diego Citerio, historiador. Te invito a ver el primer capítulo de Jujuy en el siglo XX, Historia Política. ¿Cómo era San Salvador de Jujuy en 1900? En la ciudad habitaban unas 5.000 personas. Había unas pocas manzanas construidas y el casco céntrico estaba rodeado de quintas y fincas, protegidas por tapias altas. Los historiadores cuentan que se veían árboles de chirimoya y palta asomando. Las casas eran de adobe con techos de teja o paja. A fines del siglo XIX en la Argentina gobernaba la generación del 80, compuesta por figuras como Pellegrini, Sáenz Peña, Roca, Manuel Quintana. Fueron los fundadores de la Argentina moderna. Había poca participación política, fraude electoral y las mujeres no votaban. Los miembros de esta élite ostentaban el poder político y el poder real. Volvamos a Jujuy, que lentamente iba incorporándose a la nación, gobernada por la misma élite perteneciente a esa generación del 80. Era gobernador Pedro Bertrés, del Partido Conservador, que tuvo como ministros generales a Teófilo Sánchez de Bustamante primero y luego a Octavio Iturbe. Seguro te suenan los nombres de las calles. Y en realidad, el jefe, el que ostentaba el poder real, era Domingo Teófilo Pérez, el senador, que pertenecía al roquismo. Un poco más sobre esto te lo cuenta la historiadora María Silvia Fleitas, que ya va camino al Club Social, fundado en 1900 y que hoy se encuentra en la actual peatonal Belgrano de San Salvador de Jujuy. Nos encontramos en la sede del Club Social de San Salvador de Jujuy, un lugar de sociabilidad emblemático de las familias tradicionales y de la clase política de Jujuy, que en la mayoría de las ocasiones desconocía el límite de lo público y lo privado. Hacia 1890 convergieron dos procesos. Por un lado, la formación de un movimiento opositor cuyo lema era la pureza del sufragio. A la cabeza,
estaba la Unión Cívica, que luego se dividiría en la Unión Cívica Nacional y la Unión Cívica Radical. Y por otro lado, el conflicto social cada vez más creciente y la conformación del movimiento obrero argentino, importante protagonista en el quiebre del dominio oligárquico. En Jujuy también se vivió esta desintegración del roquismo como fuerza hegemónica, cuyo exponente máximo era a nivel local el senador Pérez. Con su muerte, ocurrida en 1910, la clase política, la élite política jujeña, se aprestó a adecuarse a los nuevos aires democráticos que soplaban. Porque aquí, en Jujuy, como en el resto del país, regía el fraude y el pensamiento que los capacitados para gobernar solo eran los ilustrados y los que poseían riqueza o una posición económica independiente. El proyecto económico de este país estuvo basado en el modelo agroexportador. Su principal producción era la agrícola-ganadera en la pampa húmeda. Tenía tres ejes principales: la expansión ferroviaria, el capital extranjero y la mano de obra aportada por la inmigración masiva a nuestro país a fines del siglo XIX. En Jujuy, el Partido Radical se formó con la visita de Leandro Alem a San Salvador de Jujuy en 1891, cuando realizaba giras proselitistas por el interior del país. El primer comité provincial estuvo presidido por Abraham Quintana y Martín Bárcena. Poco se sabe de estos años fundacionales del partido. Por lo menos hasta 1911 se advierte que tenía una escasa inserción en el medio local. Sin embargo, el radicalismo siempre tuvo un periodismo para difundir sus ideas y programas, como El Imparcial, La Época. Pero la prensa opositora se refería a ellos de una manera sarcástica o a veces despectiva. Lo llamaban el grupito radical, el conglomerado, un producto exótico en Jujuy, puritanos, predicadores de la moral administrativa. En el mundo, en 1879, Edison inventaba la lamparita. Y en Jujuy, en 1900, se instalaba la primera usina eléctrica que alumbraba la plaza y la calle Belgrano. El agua corriente se empezó a instalar entre 1901 y 1905. Ya se había construido la galería filtrante en Alto Reyes. El reclamo por el acceso al agua potable era constante en los periódicos de la época. Fue un gran cambio. Desaparecieron el aguatero y los aljibes.
En el próximo bloque, la UCR, disputas políticas y representantes, elecciones y leyes. Participación política y efervescencia militante. Actos, plazas, muchedumbre. La participación política en Jujuy en 1900 se daba en el atrio de la iglesia matriz. Aquí se desarrollaban los comicios. Para esta época ya existe la UCR en Jujuy. Se vota, ya hay divisiones políticas, pero el proyecto de país tenía otros desafíos. Por ejemplo, la definición de un territorio extenso y poco poblado. En 1900 se perfiló el territorio de los Andes. Incluía terrenos ganados a Chile luego de décadas de disputas diplomáticas posteriores a la Guerra del Pacífico. En ese contexto, Susques formaba parte de los Andes. Su capital era San Antonio de los Pobres y poseía unos 2000 habitantes. Ya desde los inicios de las contiendas electorales, tras la ley Sáenz Peña de 1912, se advertía que la UCR local no podía disimular las diferencias que surgían en su interior. 1914 fue en ese sentido un año de partición de aguas. Se diferenciaron perfectamente tendencias y jefaturas contrapuestas. Por un lado, Mateo C. Córdoba y por otro, Ernesto Claros. En 1917, Mateo Córdoba funda la UCR Roja, de un perfil más popular e identidad irigoyenista. La UCR Roja se oponía tanto a Claros, que comenzó a ponerse a la cabeza de una nueva fracción, los negros, como a Bustamante, otro referente importante del partido. Por un lado, se desarrollaba una disputa por cuotas de poder en el grupo dirigencial integrado por familias tradicionales, por apellidos de las familias tradicionales. Estas que habían reciclado su trayectoria política iniciada en el periodo previo, en el periodo conservador, y que querían copar la dirección del partido. Pero por otro lado, la Unión Cívica Radical había abierto las puertas a otros apellidos, a otros hombres que no pertenecían a las familias tradicionales y que venían a expresar intereses extraélites. Muchos de ellos ejercían profesiones liberales, profesores, abogados, periodistas. Podemos nombrar a Inchausti, Ceballos, Salinas, Cuñado, etc., que habían comenzado su carrera justamente desde abajo, desde la militancia partidaria, y aspiraban a la profesionalización de estas líderes. ¿Qué pasaba más allá de Jujuy? En el mundo, en 1914, estalló la Primera Guerra Mundial, que finalizó en 1918. Y también se produjo en Rusia una de las revoluciones más importantes, la Revolución Rusa, que dio inicios a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nos encontramos en los atrios de la Catedral Basílica de Jujuy, donde, como en otros lugares de la ciudad, por ejemplo, en las arcadas del Cabildo o en escuelas, aquí también funcionaban mesas receptoras de votos.
Si bien el sufragio secreto y obligatorio abrió paso a una nueva legitimidad, en esta etapa se convivieron nuevas prácticas con viejas formas y estilos de entender y de ejercer la política. Si bien el ideal era el ejercicio de una ciudadanía libre, individual, responsable, se combinaron, porque pervivieron, viejos mecanismos reciclándose o reactualizándose en el proceso democrático, en este proceso de apertura democrática. Me refiero al clientelismo o a la coerción extraeconómica, es decir, al uso de la policía para fines políticos o a la presión que ejercían los capataces sobre los peones a la hora de votar. Pero lo nuevo que encontramos en esta etapa es que estos mecanismos reactualizados van a venir de la mano de los cuadros partidarios. Va a ser el partido político el que se encargue de esta tarea. Son los mediadores políticos del Partido Radical quienes se acercan a la gente, quienes predican la causa, sobre todo en las poblaciones más carenciadas, entre las gentes más humildes. ¿Qué les ofrece el partido? Le ofrece por la lealtad o para seducirlos, porque más que de coerción se trata de una acción de seducción, incluso a través de la palabra, les ofrece bienes en reciprocidad, es decir, claramente víveres, por ejemplo. Los bien conocidos y también criticados por la oposición, el pan radical, la leche radical, la carne radical, o el tan extendido fenómeno de la empleomanía, es decir, la ocupación de los empleos públicos por afiliados o simpatizantes al partido. Jujuy demoró 4 años en ajustar la normativa provincial a la secretud del voto de la ley Sáenz Peña. Lo hizo con la ley número 300 del año 1916. Hasta entonces rigió la ley electoral de 1905, que si bien enunciaba las cualidades del voto secreto y obligatorio, establecía que en la boleta de emisión del mismo el sufragante debía poner su nombre y apellido y del otro lado los nombres de los candidatos a quienes votaba. Esta ley se aplicó hasta incluso 1912 en la elección de 2 diputados nacionales por Jujuy. Las leyes electorales subsiguientes de 1913 y 1915 todavía conservaban fallas en asegurar la secretud del voto, porque volvía en opcional el uso del cuarto oscuro, por cuanto permitía que el sufragante viniera con el voto en un sobre cerrado y lo introdujera en la urna. Aún a pesar de todos estos vicios, el radicalismo participó en las elecciones subsiguientes, sin nunca poder vencer al partido opositor, los conservadores del partido provincial. Fue recién en 1917 que la UCR local consiguió su primer triunfo electoral con la mayoría legislativa. Y eso fue el primer paso que abrió la oportunidad para que los radicales llegaran al poder, porque esa legislatura permitió una intervención federal que le dio el triunfo al radicalismo.
En el próximo bloque, el tren, los ingenios y las posibilidades de desarrollo. En este bloque volvemos a observar un poco más la historia económica de nuestro país. Vemos la importancia del tren para Europa, Jujuy y la Argentina. El tren fue el medio de transporte más importante, ya que en él se trasladaban personas y productos de manera eficiente y barata. En 1902, Domingo Teófilo Pérez, el senador Pérez, el de la calle, aprobó en el Congreso Nacional la propuesta de que el ferrocarril Central Norte, que iba hacia Tupiza, Bolivia, pasara por la quebrada de Humahuaca, en vez de la quebrada del Toro, que se encuentra en Salta. Seguramente eso generó más pica entre los vecinos. La historiadora María Teresa Bobbi nos cuenta ahora cómo era el recorrido del ferrocarril por nuestra ciudad. Miremos en este mapa los caminos de hierro. El ferrocarril estatal Central Norte constituyó una gran arteria central que unía a varias ciudades capitales interiores. Obedecía, por una parte, al imperativo de fomentar las distintas economías regionales y por la otra a unificar el territorio potenciando la emergencia de un mercado nacional. Así, el Estado se hizo cargo de la operación y construcción de las líneas férreas en las regiones alejadas que no tenían posibilidad de salir con sus productos al mercado exterior. También fue una red troncal que comunicaba la porción noroeste de Argentina y servía de vinculación a Chile y a Bolivia. Cuando llega el ferrocarril, que era el ferrocarril Central Norte, en su recorrido, al ingresar a la provincia, atraviesa las localidades con sus estaciones de Pampa Blanca, Perico, Palpalá y San Salvador. Pero antes de llegar a lo que es esta actual estación, el ferrocarril arribaba a San Pedrito, lo cual se dificultaba. ¿Por qué? Porque para llegar a lo que era el casco céntrico había que atravesar el río Chico y esto encarecía aún más justamente el transporte debido al costo de los fletes. Cuando se construye esta estación, en 1903, en enero, ese mismo día se da inicio a la obra de prolongación del ferrocarril hacia Bolivia por la quebrada de Humahuaca, pero también del ramal de Perico hacia Ledesma. Es decir, conectar no solo Jujuy, sino conectar la República Argentina a través de los caminos de hierro con un ferrocarril internacional que unía con el país vecino de Bolivia por el norte y por el este. Llega La Quiaca en 1908, para después internarse hacia Tupiza. Y por el lado del este de la provincia, por los valles subtropicales,
donde se está desplegando justamente la producción de los ingenios azucareros, va a llegar al edema en 1904 y ese ferrocarril va a llegar a Embarcación en 1911. La última estación a incorporarse al sistema ferroviario en la provincia es la estación de Yuto en 1909. El arribo del ferrocarril va a producir modificaciones dentro de la estructura demográfica y social de ciertas localidades de la provincia. Xavi era la capital homónima del departamento. Como el recorrido y la traza pasa por La Quiaca y el impacto y el crecimiento que comienza a tener La Quiaca con el establecimiento de importantes casas de comercio, hoteles, el circuito, la receptoría que está en La Quiaca, que si bien también hay una en Cieneguilla, otra está en Xavi, el crecimiento que va teniendo La Quiaca hace que para 1917 La Quiaca pase a ser capital del departamento de Xavi. El Teatro Mitre fue una de las primeras salas de la Argentina, construido en el año 1901, antes que el Teatro Colón de 1908 y la Sala Odeón de Tucumán en 1912. En este edificio, en la Sala Raúl Galán, también funcionaba la legislatura de Jujuy. En la primera década de 1900, la ciudad cambió mucho. Se pavimentaron y empedraron calles, comenzó a haber agua corriente y alumbrado público. El Puente Pérez modificó sustancialmente las comunicaciones, pero lo más importante en este sentido fue sin dudas la llegada del tren, que conectó esta zona con Bolivia y la producción de azúcar con los puertos. Soy Diego Citerio, historiador. Esto es Jujuy en el siglo XX, Historia Política. En el próximo capítulo, desde el año 1915 a 1925.